Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. Estábamos revisando el tema de farmacocinética y farmacodinámica. Seguíamos en el apartado de la farmacocinética. El día de ayer estuvimos revisando un poco lo que era la absorción y distribución de los fármacos. Dentro del apartado de la distribución, habría que recordar lo que les mencioné en la clase de fisiología sobre los 3 compartimentos o espacios donde se distribuye el líquido corporal o el agua corporal, que son en el espacio intracelular, en el espacio extracelular o intersticial, que también se le puede llamar intersticial, y en el espacio intravascular. Entonces el objetivo de la distribución del fármaco absorbido es llevarlo ya sea adentro de la célula o al espacio intersticial para que sea aprovechado por las diferentes células que componen los tejidos de la economía del cuerpo. En este sentido, vamos a ver que en farmacología tenemos otros compartimentos, aparte de los 3 compartimentos que acabo de mencionar, donde se distribuyen los líquidos. ¿Sí? Estos compartimentos farmacológicos pues van a ser tejidos, pueden ser sustancias, o sea, líquidos, en el organismo donde puede ocurrir la distribución del fármaco. O sea, son los lugares, llámese líquido o tejido o célula, donde se puede distribuir un fármaco que ha sido absorbido y distribuido por el aparato circulatorio. Tenemos 3 tipos de espacios farmacológicos o compartimentos farmacológicos, que son el espacio central, el espacio periférico superficial y el espacio periférico profundo. En cuanto al central, pues va a incluir los 3 espacios que habíamos mencionado con anterioridad, en los que les dije donde se distribuyen los líquidos, el espacio o intravascular o el agua del plasma. Recuerden que la sangre va a estar compuesta por dos grupos de cosas, los elementos formes y el plasma. Y el plasma no es más que un montón de proteínas, algunos electrolitos y agua. Entonces, en el agua del plasma se pueden distribuir los fármacos. También en el agua que encontramos en el espacio intersticial y en el espacio intracelular, en los líquidos que se encuentran en el citoplasma. ¿Sí? Esos 3 espacios tienen que estar en lugares que sean de fácil acceso. Esto quiere decir que son tejidos o regiones del organismo que están muy bien irrigados, que tienen una buena red de irrigación sanguínea, lo cual va a facilitar la distribución del fármaco. Entonces, podríamos decir que la facilidad o la distribución del fármaco va a ser directamente proporcional a la cantidad de irrigación. Entre más irrigado, más fácil es que se lleve a cabo esta distribución. El siguiente espacio será el periférico superficial, el cual va a estar conformado por el agua que encontramos dentro de las células en lugares que sean poco accesibles, o sea, tejidos que tengan menor irrigación sanguínea, así como en algunos depósitos celulares que estén unidos de forma laxa, como por ejemplo el tejido celular subcutáneo, donde encontramos los adipocitos. Las células de este tejido no están tan adheridas unas con otras ni tan compactas, están separadas entre sí, realmente no hay mucha unión entre ellas, entonces por eso se refiere con que hay una unión más laxa. Es un tejido que es más difícil que llegue el fármaco. Entonces, por ejemplo, en pacientes obesos con una gran cantidad de tejido celular subcutáneo, con un amplio panículo adiposo, que han sido sometidos a cirugías abdominales o de pared abdominal, como puede ser una hernioplastia, una laparoscopía exploradora, laparotomía exploradora, o una cesárea, por ejemplo, es común que pase que se formen abscesos de pared en el tejido celular subcutáneo, eso en la grasa. Esto es porque por la falta o una irrigación pobre a estos tejidos, pues no llega adecuadamente el antibiótico, y así como no llega bien el antibiótico, también tiene dificultades para llegar a él algunas células de la fórmula blanca, entonces está desprotegido y tiende más a las infecciones. Otro apartado dentro de los compartimentos farmacológicos es el periférico profundo, compartimiento farmacológico periférico profundo. Este va a incluir los depósitos de tejido en los que el fármaco se puede unir fuertemente y por lo tanto se libera con mayor lentitud, ¿sí? Entonces, son tejidos en los cuales el fármaco que estamos utilizando se queda, por así decirlo, pegado. Entonces, lentamente, más lentamente que otros, se va a distribuir, ¿sí? También pues va a depender de la irrigación del tejido. Entonces, por ejemplo, si utilizamos la vía subcutánea,
¿sí? Ahí vamos, o intradérmica, por ejemplo, va a ser así, muy lento la distribución, ¿sí? Entonces puede ser utilizada, como en el caso de la insulina, pues para la absorción en largo plazo del medicamento. Ahora pasemos a hablar ya directamente de la distribución del fármaco. Esta distribución del fármaco se va a dar en parte porque va a ser transportado a través de proteínas transportadoras plasmáticas, ¿sí? Las cuales pues van a presentar una unión reversible, o sea, quiere decir que se pueden unir y se pueden despegar de ese medicamento que van a transportar, ¿sí? Las proteínas plasmáticas, pues como les digo, son componentes del plasma, uno de los dos componentes de la sangre. Entonces, por ejemplo, cuando están unidos a estas proteínas plasmáticas, podremos decir que sufren un fenómeno de captura por parte de esas proteínas plasmáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede difundir, o sea que mientras esté unido a la proteína plasmática de transporte no puede difundirse a través de las membranas celulares, y además esto va a enlentecer la salida del fármaco del sistema circulatorio, porque como está agregado a una proteína que es una molécula de gran tamaño, pues va a tener más dificultad para salir del sistema circulatorio y unirse al espacio intersticial, ¿sí? Estas proteínas tienen una unión relativamente selectiva. Algunas proteínas plasmáticas son más afines, o sea que pueden unirse con más facilidad a ciertos fármacos que a otros, ¿sí? Y esto pues va a pasar donde haya sitios donde la proteína se encuentre en mayores cantidades de forma habitual, ¿sí? Y aparte, entre más parecido sea el fármaco a una sustancia endógena, o sea, una sustancia producida por el organismo, más fácil será su unión a proteínas plasmáticas. Como por ejemplo, hablemos del caso de un analgésico narcótico como lo es la morfina. El organismo por sí mismo produce sustancias similares llamadas endorfinas, ¿sí? Cuya finalidad pues es analgésica o de generar bienestar. Lo mismo pasa con la morfina, que es un analgésico narcótico, pero al parecerse tiene una gran afinidad, al parecerse químicamente me refiero, a las endorfinas tiene una gran capacidad de unión con las proteínas plasmáticas, por tanto puede ser distribuida con mucha mayor facilidad que otros fármacos, ¿sí? Dentro de estas proteínas plasmáticas encontramos a la albúmina plasmática, la albúmina circulante que se encuentra en el plasma. Es la proteína que tiene la mayor cantidad de unión o el mayor potencial de unión a fármacos. Y puede ser esta tan alta o tan grande esta capacidad de unión a los fármacos que podría constituir un reservorio del fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si dura mucho tiempo adherido a la albúmina plasmática, pues no va a salir del sistema circulatorio, no se va a difundir, entonces puede durar mucho tiempo en el sistema circulatorio. Esta afinidad y la reversibilidad de esta reacción va a depender de cada medicamento, de cada fármaco o droga. Visto ya el apartado de la distribución, pasamos ahora a lo que sería ya el metabolismo o biotransformación, o sea, qué es lo que le hace nuestro organismo a ese fármaco ya una vez que ha sido distribuido, ya una vez que ha llegado al sistema circulatorio. Principalmente pues el sitio de metabolización de los fármacos va a ser el hígado, ¿sí? El hígado es encargado de procesar una gran cantidad de sustancias químicas que consumimos todos los días. Entre ellas pues pueden ser toxinas, otros compuestos químicos inertes, fármacos, drogas, ¿sí? Ahora, en este caso la situación más común es que la eliminación de estos fármacos sea a través de la orina o de la bilis, o sea, o lo biotransforma el hígado o lo biotransforma el riñón. Sí, son las dos vías clásicas de excreción de los fármacos, de los medicamentos. El hígado pues va a ser el principal de los dos, el que tiene mayor capacidad de procesamiento o de biotransformación de los medicamentos o drogas. Cualquier sustancia que obtengamos de la biotransformación de un fármaco que hemos administrado se va a llamar metabolito. ¿Sí? Del metabolito se puede obtener prácticamente de cualquier sustancia que haya sido degradada o transformada por el hígado. ¿Sí? Entonces estos metabolitos pueden ser de tres tipos. Puede ser un metabolito activo, inactivo o tóxico. Con anterioridad les había mencionado los activos y los inactivos. El activo quiere decir que tiene un efecto en el organismo, va a producir una reacción, y el inactivo pues no va a producir ninguna. Y dentro de los activos pues podemos encontrar que tienen una acción farmacológica positiva, o sea, siguen haciendo el efecto que deseamos que hagan,
Y otra cosa es que pueden ser tóxicos. Estos metabolitos pueden ser tóxicos para el organismo. Entonces, si el hígado procesa la sustancia, puede producir otra sustancia que sea tóxica para el paciente. De aquí se desprende un término que son los profármacos. Los profármacos van a ser sustancias o medicamentos que al administrarse, cuando le damos la pastilla al paciente, viene en una presentación inactiva. O sea que no tienen en sí una acción terapéutica. Y en cuanto se metabolizan por el hígado, resulta que ahora sí ya tienen una actividad farmacológica o terapéutica. ¿Sí? Ahora bien, todos estos metabolitos resultados de la biotransformación de los fármacos pueden ir a pasar a una célula, pueden ir a dar al espacio intracelular, donde pues son aprovechados y absorbidos por las células y se produce así su efecto terapéutico. Estas células a su vez también van a llevar a cabo una metabolización del fármaco y posterior excreción del mismo hacia el espacio intercelular. De ese espacio intercelular van a regresar al espacio intravascular y del espacio intravascular se van a preparar para su excreción, que es el último paso dentro de la farmacocinética, la excreción del fármaco, que como dije antes se puede llevar a cabo a través de la bilis o a través del riñón, en la orina. Sí. En cuanto a la eliminación, vamos a definir primero qué es la orina. Sí, la orina pues la consideramos como un líquido de desechos del organismo. En sí o por definición, la orina va a ser un ultrafiltrado del plasma. O sea, la orina la obtenemos a partir de la sangre. Entonces, toda la sangre, hasta algún 50% del gasto cardíaco por minuto, va a pasar a través del riñón y el riñón lo va a filtrar. Le va a filtrar varias cosas, como son electrolitos, sustancias de desecho, metabolitos activos, inactivos o tóxicos, ¿sí? Entonces el riñón va a eliminar los fármacos a través del proceso de depuración renal, de esta filtración que les acabo de mencionar. Primeramente pues va a filtrar el plasma a través del filtrado glomerular. El glomérulo es una de las unidades que conforman el riñón, ¿sí? En este caso el fármaco va a fluir libremente por el espacio de Bowman, que es una especie de cápsula que encierra ya como tal al glomérulo, ¿sí? Y ahí en el glomérulo pues se va a filtrar el plasma y el plasma pues vaya, el plasma gran parte va a seguirse reabsorbiendo más adelante dentro de la estructura del riñón, pero una parte del agua del plasma, una parte del sodio, potasio y otros electrolitos, así como algunos medicamentos, pues va a ser excretado en la orina, ya en el producto final de esta filtración glomerular. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los tres pasos. Primero en el glomérulo se filtra, luego se secreta una parte a través del túbulo proximal, ¿sí? Donde el agente o fármaco que no pasó el filtrado glomerular va a seguir avanzando y dejando el glomérulo, ¿sí? Para seguir avanzando dentro de los túbulos colectores del riñón. Y por último, al final, en los túbulos distales puede haber una reabsorción, ¿sí? Si es que no está cargado, o si no es que no tiene una carga eléctrica el agente farmacológico, entonces se puede reabsorber en una pequeña cantidad, pero la gran mayoría va a ser excretado en la orina. Ahora, si recuerdan bien, pues habíamos mencionado que el fármaco prototipo, el fármaco ideal para su absorción y procesamiento dentro del organismo, tenía que ser en parte lipofílico, en parte afín a las grasas y en parte afín al agua, ¿sí? Tendría que ser lo menos soluble en agua posible. Entonces, el riñón, pues resulta que el riñón trabaja principalmente pues filtrando agua y componentes que se pueden encontrar libres en esta agua, que es el plasma. Entonces, como no puede filtrar adecuadamente sustancias lipofílicas, es ahí la razón por la que la parte que en el riñón se reabsorbe por ser lipofílico, pues esta va a pasar al hígado, ¿sí? Entonces va a pasar a la metabolización hepática, donde vamos a encontrar dos tipos generales de reacciones, dos fases, 1 y 2. En la primera fase, pues lo que se busca es que tenga una carga, tratar de que sea polar para poderlo eliminar más fácilmente. Sí, entonces lo que buscamos aquí es tratar de disminuir, cabe mencionar que el metabolito que se obtiene de la fase 1 puede que incremente, disminuya o su actividad farmacológica siga sin alteraciones. Sí, entonces si pasa después a la circulación puede tener esos efectos. Se busca dejar preparado este fármaco para que pase ahora sí
a la segunda fase. Por ejemplo, en el dibujo, en el diagrama de aquí abajo, encontramos la estructura química del ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿sí? Entonces, al pasar por la fase 1, el hígado lo va a convertir en ácido salicílico, ¿sí? Después del ácido salicílico, pues va a tratar de convertirlo en glucuronidasa, y después de eso ya se va a excretar en la bilis, y la bilis se va a excretar a través de las heces, ¿sí? Esta forma puede ser a través de oxidaciones, de hidrólisis o de reducciones, disminuyendo o simplificando la estructura farmacológica o química de cada uno de los componentes. Es así como pasamos a la fase 2, en la cual si el metabolito resultante tiene polaridad, o sea que tiene una carga eléctrica, ahora sí lo podemos excretar a través de los riñones. Si sigue siendo demasiado lipofílico, si no alcanzamos esa polaridad buscada, tendría que llevarse a cabo una reacción de conjugación con un sustrato, o sea, con otra sustancia producida por el organismo, o sea, una sustancia endógena, para así producir esos compuestos polares y lograr la excreción renal. Aquí se lleva a cabo un proceso que se llama la glucoronidación. Es la reacción más común e importante. Por ejemplo, ejemplo de sustratos endógenos que podemos agregar o conjugar a otros para lograr su excreción es el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico o el ácido acético. Si no se logra pues la polarización, o si no se logra disminuir la cantidad o el nivel de qué tan lipofílica es la sustancia, pues como dije antes, se va a excretar junto con las estercobilinas en la bilis, y luego la bilis pues se va a vaciar al intestino delgado, va a pasar por el proceso del sistema digestivo y se va a excretar en las heces. De los pasos que ya habíamos visto de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de la farmacocinética, o sea, de cómo nuestro organismo afecta a los fármacos, pues hay uno en particular que es el paso del metabolismo o la biotransformación, que es un proceso que se va a ver muy afectado por varios factores. Entre ellos, el más importante son los factores temporales, entre ellos la edad. La edad es un paciente joven a un paciente muy mayor van a absorber, van a metabolizar los medicamentos de forma diferente. ¿Por qué? Por muchos factores. Si por el simple hecho de que tal vez su tránsito intestinal está siendo más lento, el hígado está dañado, tal vez tiene algún problema renal, entonces esas cosas van a alentar el asunto de cómo se va a metabolizar ese fármaco. Puede haber otros factores genéticos, entre ellos el sexo, ¿sí? Dependiendo del sexo de la persona va a ser qué tan fácil o qué tan difícil puede metabolizar una sustancia. Esto es porque en base al sexo hay un control genético de la cantidad de enzimas que metabolizan. Una enzima va a ser una sustancia que al agregarse a un fármaco o droga puede iniciar el metabolismo. Aquí, por ejemplo, tenemos el asunto de la deshidrogenasa alcohólica. La deshidrogenasa alcohólica es una enzima producida por el hígado que se va a encargar de facilitar el metabolismo del alcohol, ¿sí? Del alcohol etílico. Pues resulta que por sexo el varón tiene mayor cantidad de esta enzima que la mujer, aunque pues por el consumo de alcohol repetido se puede incrementar la cantidad de esta enzima producida por el hígado. Algunos otros factores como los fisiológicos o los ambientales que pueden alterarnos también el metabolismo o la biotransformación de los medicamentos, entre ellos por ejemplo la contaminación ambiental, ya que puede haber partículas o contaminantes que podrían dificultar esa biotransformación al competir en los receptores con los fármacos que estamos utilizando. Ya más adelante, conforme veamos los grupos de medicamentos, iremos viendo ejemplos de cada cosa. Ya con esto hemos terminado de analizar las 4 etapas o fases de la farmacocinética. Sí, recuerden que es la de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Es todo el proceso al cual nuestro organismo va a someter al medicamento que estemos utilizando. Por hoy terminaríamos la clase. Mañana continuaremos con el otro concepto básico, que sería la farmacodinámica, que ya se refiere a qué es lo que hace el medicamento en nuestro organismo, cómo es que lo va a ir alterando.